sin el Congreso no es nada y por eso se dan gran cantidad de movimientos políticos para tener el engranaje que le permita aprobar las leyes. Miren, es tan importante que cuando uno analiza los últimos 4 años, al Congreso se le presentaron alrededor de unos 2.000 proyectos. De esos 2.000 proyectos terminó teniendo una deserción legislativa, más bien un archivamiento de esos proyectos del orden del 70%. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer en ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades y alejarte de las amenazas porque ahí te mostramos también los riesgos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo vamos a hablar sobre el Congreso de la República. Este organismo es súper importante, define cuál va a ser el norte de nuestras vidas en los próximos 4 años, pues son ellos quienes, los congresistas, aprueban elementos sobre parte laboral, comercio internacional, seguridad, tecnología, cada una de las verticales que rigen o regirán ese norte nuestro en los próximos 4 años. Bien, el Congreso en Colombia es bicameral. Sí, eso fue regulado, más bien perfeccionado en la Constitución de 1991. Entonces tenemos un Senado que tiene 103 puestos, eso se llaman curules, es decir, que hay 103 personas allá que debaten con una visión nacional, eso se llama la circunscripción nacional, es decir, que debaten con una visión más de Estado, más macroeconómico, sin tener elementos más localistas o de las regiones. Cuando hablamos de circunscripción nacional nos referimos en que, por ejemplo, en las elecciones, el pasado 8 de marzo, cuando tuvimos el tarjetón para votar por Senado, si yo estaba aquí en Medellín, otra persona en Bogotá, ¿no?, tenía el mismo tarjetón. A eso se refiere la circunscripción nacional. La otra cámara, que es la Cámara de Representantes, esa sí funciona con una circunscripción regional. Ahí hay 183 representantes a la Cámara, esas son las curules, y esa circunscripción territorial depende de la cantidad, o más bien las curules dependen por territorio de la cantidad de población que existe en cada departamento. Por ejemplo, Bogotá tiene 18 curules, Antioquia 17 y así dependiendo pues, de ese volumen de población. Cada territorio, que es cada departamento, arranca con 2 curules y luego por la fracción de población se van asignando las demás, donde esa circunscripción territorial implica que, por ejemplo, el tarjetón que una persona tiene en Antioquia es completamente diferente a la persona que tiene el tarjetón en el Amazonas. En esa tarjetón, al ser circunscripción territorial, esos representantes de la Cámara son diferentes. Hablamos de 183 curules, 157 van por ese frente territorial. La diferencia para llegar a los 183 son unas curules especiales asociadas a afroindígenas, unas curules también para raizales y unas curules especiales de paz. Este organismo entonces es el que aprueba o niega los proyectos o las iniciativas legislativas. Esas las pueden presentar el gobierno, las pueden presentar los ciudadanos, las pueden presentar las cortes, las pueden presentar los mismos partidos políticos. Para ser aprobada una ley en Colombia necesita pasar por 4 debates normalmente. Hay, digamos, 2 tipos de iniciativas de ley, una que son las ordinarias y otra que son las estatutarias. Las leyes estatutarias son aquellas que buscan hacer ajustes en temas de derechos fundamentales, estados de excepción. Las diferentes se van por la vía ordinaria. La diferencia radica en la manera como se debate o se aprueba. Por ejemplo, una ley estatutaria tiene que ser aprobada por mayorías absolutas en el Congreso. Mayorías absolutas significa la mitad más una de las curules, o sea que si estamos en un debate en Senado necesita 52 votos, si está en uno, por ejemplo, en Cámara necesitará alrededor de unos 92, 93 votos. Mientras que una ley ordinaria se puede aprobar con una mayoría simple. La mayoría simple es simplemente la mayor cantidad de votos que se haya presentado. Eso entonces las características de ley. Estatutaria ordinaria surten normalmente 4 debates, 2 en cada comisión y 2 en la plenaria
del órgano. Entonces hay comisiones que tiene el Senado, comisiones que tiene la Cámara, donde cada congresista tiene un puesto en algunas de las comisiones. Esas comisiones, la cantidad de personas se definen por el cociente que tiene cada partido dentro del Congreso, tanto dentro del Senado como de la Cámara. Y hay un puesto muy particular por el cual se lucha mucho, que son las presidencias tanto del Senado como de la Cámara, porque los presidentes son los que definen el orden del día cuando se van a debatir esas leyes. Entonces, cuáles se priorizan y cuáles no, se modera el uso de la palabra. Entonces hay una puja gigante para tener esa presidencia. La tradición es que el partido que tiene la mayoría de congresistas y es partido que apoya al gobierno, ese tiene la presidencia. Y luego se van alternando por acuerdos entre los mismos congresistas, entre los mismos partidos. Eso, por ejemplo, fue una disputa reciente porque el presidente electo Abelardo de la Espriella buscaba que fuera el senador de Luque, que es del partido de la U, el presidente. Sin embargo, la tradición decía que la presidencia la tendría el Centro Democrático, porque es el partido que apoya al gobierno con mayor cantidad de congresistas, y ellos buscaban que fuera Honorio Enríquez. Ahí la disputa, entonces el presidente electo que buscaba que fuera partido de la U para poder tener el apoyo también en esa bancada. Esto entonces la importancia de los elementos asociados al Congreso. Por eso un presidente sin el Congreso no es nada, y por eso se dan gran cantidad de movimientos políticos para tener el engranaje que le permita aprobar las leyes. Miren, es tan importante que cuando uno analiza los últimos 4 años, al Congreso se le presentaron alrededor de unos 2.000 proyectos. De esos 2.000 proyectos terminó teniendo una deserción legislativa, más bien un archivamiento de esos proyectos del orden del 70%. Ese nivel de archivamiento pues es la fuerza que tiene el Congreso en lo que se llaman los pesos y los contrapesos. Por eso es bicameral y por eso la manera en la que terminan siendo elegidos los congresistas. Tema importante también tener en cuenta, esos congresistas van a debatir los proyectos en 4 periodos. Esos periodos se llaman las legislaturas. Las legislaturas duran 12 meses con 2 periodos internos en cada legislatura. Es decir, el periodo de 12 meses es del 20 de julio al 20 de junio, pero hay 2 periodos internos en cada legislatura, donde el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el otro es el del 16 de febrero a ese 20 de junio. Entonces les contaba un poco que en ese Congreso, en los últimos 4 años, de ese volumen de proyectos que se presentaron, apenas se aprobó el 70%. Entonces, por ejemplo, al gobierno saliente se le archivaron proyectos como, por ejemplo, la reforma a la salud, que buscaba la estatización de ese servicio de salud en Colombia. Se le archivó algo que se llama la ley de sometimiento, que buscaba hacer que, por ejemplo, grupos delictivos sin estatus político pudieran tener ese estatus político y se pudieran negociar con ellos en ese marco de la paz total. Archivó la idea de que no se pudiera hacer fracking en Colombia, la eliminación total de ese tipo de tecnología de explotación de hidrocarburos. No se aprobó, no se debatió la iniciativa que hablaba de Ecominerales, que era crear una empresa estatal que pudiera participar en muchos de los elementos asociados minería, el elemento asociado a agua de la Guajira, la mesada 14 para los maestros. Por otro lado, pues los temas del Congreso nos cambia de tal manera la vida que, por ejemplo, en esos últimos 4 años se aprobaron proyectos que nos cambiaron el norte laboral con los ajustes de recargos nocturnos para llegar hasta el 100%, el cambio de empezar una hora nocturna a partir de las 7 de la noche. Se hicieron, por ejemplo, cambios en elementos asociados también a la paz total, donde se buscaba poder tener las garantías o el marco jurídico para poder negociar con grupos al margen de la ley. Se generó la jurisdicción agraria para poder tener
un marco especial jurídico donde se puedan llevar todas las disputas que existen, sobre todo en la parte de tenencia de tierra en el agro. Se hizo un cambio en materia pensional, sin embargo ese cambio en materia pensional que creó el sistema de pilares, donde una parte importante de los recursos pensionales terminan en el fondo público, que es Colpensiones. Ese está teniendo una revisión de fondo por parte de la Corte Constitucional, y ese fue el volumen de elementos o la reseña de los proyectos que terminaron siendo analizados o aprobados y otros negados. ¿Qué le va a quedar al nuevo Congreso? Tiene deudas que vienen de los 4 años anteriores asociados, por ejemplo, al jornal agropecuario, elementos asociados a la seguridad energética. Probablemente tendrá que analizar una reforma tributaria, un plan nacional de desarrollo que se ha presentado por el nuevo gobierno, más los demás proyectos que va a presentar en la idea o el plan de la Patria Milagro. En ese nuevo Congreso hay que tener en cuenta varios elementos. Por ejemplo, pacto histórico tiene la mayor cantidad de curules. En el Senado tiene 26, en la Cámara de Representantes tiene 39. Ellos lograron más curules en el Senado, lograron 6 nuevas, que no terminan siendo tan nuevas porque eran una gran parte de las curules que tenía el Partido Comunes, que era el de la guerrilla de las FARC, donde sí ganaron fuerza. Terminó siendo en Cámara, que lograron alrededor de 13 nuevas curules, en gran parte generado, por ejemplo, por la disminución de curules que tuvo un partido como la Alianza Verde, que cayó con 8. Otro partido fuerte, Centro Democrático. Centro Democrático en Senado llega a 17 curules, que fue lo que se votó el pasado 8 de marzo. Ahí en Senado ganó 4 curules. Cámara, que tiene 30 curules, ganó 14 nuevas. Esto, digamos, como ganadores importantes. Bueno, hubo otro ganador, lo que pasa es que no tiene una gran cantidad de curules, que es un partido relativamente nuevo, que es Salvación Nacional. Ahí está un político tradicional como Enrique Gómez, que ese partido pues terminó siendo respaldado por el presidente Abelardo de la Espriella, o el partido apoyando a Abelardo de la Espriella. Y para ser un partido relativamente nuevo, debutante, pues entra con 4 curules al Senado. En Cámara sí no tuvo pues mayores impactos, solo tiene una curul. Los demás partidos, nosotros vemos que terminan siendo partidos perdedores, sobre todo los partidos más tradicionales. Es que miren, Liberales en Senado quedó igual, con 13 curules, pero por ejemplo en Cámara terminó perdiendo 8 curules para tener unas 25. El Partido Conservador perdió 5 curules en Senado, quedando con 10. Cámara perdió 6 para quedar con 21. La misma Alianza Verde, ya lo reseñamos, en Senado queda igual, pero en Cámara terminó perdiendo 8 curules. El partido de la U perdió 2 en Senado, 4 en Cámara. Cambio Radical perdió 4 en Senado y perdió 6 en Cámara. Y de esa manera, entonces, hubo una renovación importante en el Congreso. Caras que se mantendrán: pacto histórico, María Fernanda Carrascal, Mondragón, Iván Cepeda, que al no ganar la presidencia de la República pues tiene su curul de oposición, es una curul del pacto histórico. Tienes, por ejemplo, personas tradicionales o que vienen en el Congreso como Ariel Ávila, que viene de los verdes, pero estará haciendo fortaleza por esa división tan grande que hay en los verdes, pues estará fortaleciendo o endosándose en el pacto histórico. En Centro Democrático tienes a Juan Espinal, que viene de periodos anteriores, fue reelegido; Andrés Forero, que fue reelegido; Catherine Jubinao, J. Hernández, más desde la parte de centro; Jennifer Pedraza, y esas, digamos, como las caras que se mantienen de periodos anteriores. Hubo personas que se quemaron, o relativamente tradicionales, como Catherine Miranda de los Verdes, ya no estará, no logró tener su curul. Polo Polo tampoco pudo mantener su curul. Y vas a tener una serie de caras nuevas. Pacto histórico, Carolina Corcho, que era la ministra de Salud del gobierno Petro y fue la principal promotora de la reforma de la salud presentada por ese gobierno. Tienes en Centro Democrático caras nuevas como María Clara Posada, Rafael Nieto, Daniel Briceño, que tuvo una votación bastante fuerte. Y de esa manera, pues la nueva conformación que tenemos de esta gran institución, que de nuevo es la que va a determinar el norte de nuestras vidas en estos próximos 4 años. Si ustedes quieren
mantenerse al tanto de todos los elementos del entorno que pueden afectar favorable o desfavorablemente, los invito a que se mantengan conectados con www.sectorial.co y analicen nuestras diversas redes sociales, donde ahí compartimos constantemente contenido exclusivo. Nos vemos el próximo viernes y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo capítulo.